8 o 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a los académicos, doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la OID, y el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad de Hemisferios. Les invitamos para hacer un análisis luego de los hechos ocurridos la semana anterior con la imposición desde el Ecuador de un arancel del 30% como tasa de seguridad a Colombia, por un hecho que ha sido evidente. Gustavo Petro ha aflojado los controles, no ha tenido el debido control en la frontera con el Ecuador, más bien irresponsablemente ha abogado por un delincuente político que ha insistido porque lo suelten. Le dio la nacionalidad colombiana al ex vicepresidente que está sentenciado por delincuencia. Tiene 3 sentencias y él ha venido abogando periódicamente. Ahora, a propósito de esto, invoca un diálogo que ojalá, eso hay que decirlo, el diálogo es el mecanismo más idóneo para encontrar soluciones, salidas a los problemas que vivimos en el planeta. Sin embargo, Petro ha seguido metiéndose. Decía que ahora el discurso, en lugar de responder por la debilidad en el control de Colombia en la frontera con el Ecuador, ahora dijo este fin de semana, no, el problema es del Ecuador, que no controla los puertos. Cierto es que hay una demanda a este gobierno y al Estado ecuatoriano que mejoren los controles en los puertos por donde sale gran parte de la droga hacia Estados Unidos o hacia Europa. Cierto es, hay que mejorar los controles, pero primero hay que ir a la causa, que es el paso de la droga por la frontera, al efecto lamentable de la salida por nuestros puertos de la droga. Incluso Petro este domingo dijo que plantea una capacitación para reforzar los controles y evitar que banqueros recojan dineros del narcotráfico. Seguramente tendrá pruebas que lo diga el presidente Petro, pero estamos en unas condiciones en donde lo correcto sería volver a una mesa de negociaciones y Colombia asuma su responsabilidad, reconozca que no está controlando bien su frontera y, en el caso ecuatoriano, hacer operaciones conjuntas, combinadas, para ser más rigurosos en el paso de la droga hacia territorio ecuatoriano. ¿Qué piensa y cómo darle una salida? ¿Cuáles debieran ser los compromisos en un diálogo bilateral próximo? Doctor Arturo Moscoso, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a Esteban y un saludo también a la audiencia. Esto es interesante en la medida de que Ecuador le intenta poner en la mesa de negociación a Colombia, ¿no? Sobre temas que evidentemente le atañen a ambos países. El principal, obviamente, el tráfico de estupefacientes y drogas en general desde Colombia hacia Ecuador, y por supuesto pues todo lo que rodea alrededor, todo lo que está alrededor, mejor dicho, de este problema, que son el paso también de Fuerzas Armadas, de los brazos armados, mejor dicho, de los mismos carteles de narcotráfico, la violencia, etcétera, y que debería, ¿no es cierto?, quedar en eso, ¿no? Debería quedar en sentarse en la mesa de negociación y buscar alternativas para controlar el flujo de droga desde Colombia hacia Ecuador. El problema es que esto es muy complicado, Miguel. Tenemos fronteras sumamente porosas, fronteras en que, si bien Colombia no controla, Ecuador tampoco tiene la capacidad de controlar a cabalidad su propia frontera, y que pues hace justamente tan atractivo al Ecuador como este hub en el que se ha convertido del tráfico de drogas, ¿no? Y de ahí el tema de los puertos y la salida de drogas hacia otros países a través del Ecuador. Y que además tenemos más o menos la misma problemática con Perú, ¿no? Que también debería sentarse en esa mesa
como un tercer invitado para discutir lo que sucede también en la frontera con el Perú, que también es sumamente porosa, sobre todo en el oriente ecuatoriano, y que pues claro, ¿no? Ha terminado transformando a Ecuador en este puerto de salida de drogas hacia Estados Unidos y otros países, y lo que se ha recrudecido además con el tema del control del narcotráfico que está haciendo Estados Unidos en el Caribe y en el Atlántico, ¿no? Entonces, es un problema que va mucho más allá de lo que pueden hacer solamente Colombia y Ecuador, a pesar de que esto no debería escalar más porque es un problema que nos afecta a ambos países, ¿no? Quizá Ecuador más, porque el mercado de Colombia para Ecuador es mucho más importante que el de Ecuador para Colombia, aunque tampoco es desdeñable. Ya son más de 1.600 millones, me parece, de dólares que vende Colombia a Ecuador, versus 800 o algo por el estilo que vende Ecuador a Colombia. Entonces es un golpe económico para ambos países, ¿no? Entonces lo ideal sería que en esta mesa de negociación que se está proponiendo, pues esto no llegue a materializarse, este tema de los aranceles, y que se llegue pues acuerdos sobre el control, acuerdos que lamentablemente no dependen solo de Ecuador y Colombia, como señalaba antes Miguel. Si bien no depende solo de Ecuador y Colombia, ¿cómo encontrar salidas y soluciones a través del diálogo, Arturo? Bueno, habrá que ver qué se puede implementar en la frontera, qué esfuerzo se puede hacer hacia el control, un control más estricto, ¿no? Pero como señalo, somos países que tenemos poca infraestructura y pocos recursos, sobre todo el Ecuador, como para hacer un control tan rígido de la frontera. Y no solo eso, sino la penetración del narcotráfico y del crimen transnacional en instancias institucionales, como las fuerzas militares, las fuerzas policiales, los mismos jueces, etcétera, ¿no es cierto? Lo que hacen el control aún más difícil, o el pago de coimas para que la droga pueda ser trasladada, etcétera, etcétera. Entonces no es solo un problema de poner más controles en la frontera, es un problema que debe abordarse desde una integralidad que implique todas estas aristas, ¿no? No solo controles más estrictos, sino también cómo el narcotráfico está influyendo ya en la institucionalidad de ambos países, sobre todo la de Ecuador. Y a esto ligado a algo que tú ya dijiste, Miguel, que es el tema del manejo del dinero, ¿no? ¿Qué está haciendo la UAFE? Que yo creo que somos un país que lava muchísimo dinero y que no tenemos ni idea de los volúmenes de dinero que se está lavando en el país ahora por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas que se ven, pero que nadie las dice, ¿no? Bienvenido al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad de Hemisferios. ¿Cómo ve usted el problema? ¿Qué compromisos debieran asumirse Ecuador y Colombia en un diálogo necesario bilateral que corresponde a los dos países? Buen día. Hola, querido Miguel, qué gusto y qué placer también estar siempre con Arturo en estos espacios. Mira, creo que han pasado unos días, se ha decantado ya un poco el tema. Creo que la gran mayoría de quienes hemos tenido la oportunidad de emitir un comentario estamos muy de acuerdo en la parte de los antecedentes, que usted, Miguel, lo ha dicho muy bien. Yo estoy de acuerdo en que en lo personal tengo unas antipatías importantes con la forma de gobernar del presidente Petro. Estoy absolutamente de acuerdo que no ha hecho su parte en la lucha fronteriza conjunta. Es más, creo que ha sido un gran alfil para que el chavismo pueda lucrar precisamente en estas fronteras porosas que muy bien las describe Arturo. Tal vez en donde ahora tenemos que enfocarnos es si es que la solución a esta crisis para mantener diálogos, como usted muy bien lo dice, para tener una agenda conjunta para que entre hermanos, que finalmente son dos países vecinos, puedan tener estos objetivos en conjunto, si es que la solución es poner impuestos a los ecuatorianos, porque hay que dejarlo claro, un arancel es eso, es un impuesto. ¿Y lo va a pagar quién? Lo van a pagar los ecuatorianos. ¿Se va a lograr mover la báscula por la presión que le pueda hacer el Ecuador a Colombia? Ahí dejo una primera pregunta. Por eso es que mucho se lo trataba de asimilar con esta fórmula, si usted quiere, que viene con una impronta del presidente Trump en los Estados Unidos. Una cosa es el hegemón y una cosa es la potencia norteamericana que quiera tener esta política de mano dura, de fuerza, de maniqueo.
y que yo personalmente estoy muy en contra de aquello. Cuando los Estados Unidos lo hace, el mundo está obligado a sentarse y tener que tratar de negociar en una posición de desventaja. Si el Ecuador lo hace, ¿será esto el mismo reflejo? Creo que, Miguel, es importante recordar y reconocer los esfuerzos importantes que se han hecho, en mi criterio, en el marco del servicio exterior. Han habido algunos tropiezos importantes y esto viene del Ejecutivo, y usted me ha escuchado a mí decirlo, Miguel, en reiteradas ocasiones. La política exterior no es nada más que el reflejo de la política interna. Entonces, cuando el gobierno de Trump anunció inicialmente en este segundo mandato que ponía aranceles en febrero del año pasado a México, Ecuador dijo lo mismo, que nos han tratado mal y entonces que íbamos a poner un 20 y pico % de aranceles a los productos mexicanos. Luego Trump se echa para atrás en este aforismo que le dicen a él del taco, de Trump always chickens out, que al final se echa para atrás. Y el Ecuador nos quedamos un poco con nuestro discurso, que al final nos impuso esto a México, perfil mucho más bajo, y hasta ahí quedó. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Porque yo creo que es importantísimo reconocer que este es un año electoral en Colombia. Petro ha tenido un mandato muy errático durante muchos años. Ahora en marzo se elige Senado y en mayo ya tenemos elecciones presidenciales. ¿Esta presión ecuatoriana logrará que Petro cambie de rumbo? ¿O lo que estamos teniendo es una reacción política, algo que debería ser técnico? ¿En qué concluyo yo, Miguel? El hermano país de Perú, que también lo mencionaba muy bien Arturo. Hay una nueva moción de censura en el actual presidente por este escándalo del Chifagate, le dicen ahora. Ya vamos a 9 presidentes en 10 años. ¿Eso también va a ser a través de una presión del Ecuador arancelaria, o cómo se va a manejar si es que hay un poco más de sintonías en el ámbito político? Yo creo, y concluyo diciéndole, Miguel, que este no es un momento para titubeos en materia de política exterior. El mundo como lo conocemos está cambiando mucho precisamente por estos cambios que lo está poniendo los Estados Unidos. En Davos me hubiera encantado solo hablar de cómo esta era una oportunidad para el Ecuador. Oportunidad de cómo traer inversiones, oportunidad de cómo, mientras los europeos se pelean con los americanos, que podamos ser ese hub que pueda traer inversiones. Pero estamos hablando de este tema. Usted concluyó diciendo, ¿tiene que haber diálogo? Por supuesto que sí. Colombia pidió una reunión de inmediato. El Ecuador le dijo, bueno, veámonos pasado mañana porque ya tenemos agenda planeada. Creo que yo estoy seguro de que esto se va a resolver por una vía del diálogo. Ahora, lo que siempre me queda con esa sensación del precedente que se está dejando, y si es que el precedente tiene que ser un tema de maniqueo político o de estructura jurídica, por ejemplo, a través de los organismos internacionales, en este caso el Tribunal Andino de Justicia, o en su defecto la creación de estas mesas técnicas para poder denunciar y justamente experimentar lo que usted bien ha dicho. Si es que esto es una presión de Colombia para tratar de liberar a un político que debe estar preso, no así un preso político, o si es que esto es un arrebato que pueda tener un gobernante, un ejecutivo de turno. ¿Cuáles debieran ser, doctor Santos, los mecanismos primero para el diálogo y los temas en debate de los dos países? Que creo que hay que reconocer que el narcotráfico no es un problema de Colombia, no es un problema de México, y evidentemente no es un problema solo del Ecuador, es un problema compartido. Y creo que si es que los latinoamericanos no entendemos y no podemos tener una agenda mínima de estos objetivos comunes, migración no controlada, el tema de la seguridad, evidentemente el narcotráfico, si es que estamos de esto dependiendo de que el gobierno sea de izquierdas o de derechas para tener una agenda mínima, pues ya vemos los resultados tan catastróficos, porque esto es una frontera, reconozcámosla, muy porosa. Si usted tiene todo el ejército norteamericano que está en el Mar Caribe en este momento, en el bloqueo que tienen en Venezuela, con todos estos cambios que se están dando ahí, ¿alguien realmente cree que la droga va a dejar de fluir? No, lo único que pasa es que ya no sale por el Caribe, se cruza al Pacífico, y por eso es que estamos viviendo los índices de violencia que estamos viviendo en la costa. Concluye, ¿se soluciona esto con aranceles? Miguel, está claro que no. Como usted lo dijeron los antecesores en paneles anteriores, he escuchado ya algunos gremios hablarlo. Esto le hace mal al ambiente de negocios, porque creo yo que estamos todos claros que nadie quiere que se encarezcan estos productos en el 30%. ¿Para quién? Para los ecuatorianos. Que cambiar de proveedores no es de la noche a la mañana, que el ambiente de negocios se crispa, y que evidentemente, más allá de saber que aquí a pocos meses va a haber un cambio de gobierno en Colombia, lo que necesitamos es dar seguridad jurídica a las inversiones, de cómo hacer para salir. Entonces, Miguel, diferenciemos por favor. Para mí, una cosa es del ámbito comercial, cómo debe ser tratado y cuáles deben ser esas causas para tener comercio en conjunto, y otra es el ámbito
ámbito de seguridad que tiene que ser manejado, si bien hay un prisma siempre político, desde lo técnico. Y estas decisiones, concluyo diciendo que creo que deberían ser revisadas. Va a haber un diálogo, este diálogo tiene que ser franco, tiene que ser en base a seguridad y sobre todo esta palabra, que para mí es la cooperación. Los estados tienen que aprender a cooperar en materias en conjunto. No solo Colombia, lo hablábamos con Perú o vamos a ver cualquier país que pueda ayudarnos en este aspecto. Y por eso es que siempre digo, no hay que mezclar estas dos cosas porque lo único que hacemos es quedarnos con el problema de la inseguridad, quedarnos con una antipatía de no poder sentarnos a conversar con nuestro primo hermano. Uno no firma la paz con sus amigos y por último, con todas las repercusiones en el ámbito comercial y en el ámbito eléctrico que ya se lo ha conversado largo y tendido. Doctor Arturo Moscoso, esto se produce en medio de un timing político. El Ecuador impone esta tasa de seguridad casi en vísperas. La próxima semana será el diálogo entre el presidente Trump y el presidente Gustavo Petro. Por un lado ocurre esto y por otro será posible también en todos los mecanismos de diálogo técnico que debiera ser resucitar a la comunidad andina, porque casi no ha funcionado adecuadamente como en tiempos anteriores. Sí, bueno, la comunidad andina lamentablemente está bastante disminuida en su influencia y en la pretendida unión que hace de los países andinos justamente, pero sigue siendo una organización importante dentro del concierto latinoamericano, y creo que es importante también que recordar al menos que hay ciertas obligaciones de los países, tanto de Ecuador y Colombia, que deben cumplirse a través de la Comunidad Andina de Naciones, y que estos aranceles, por ejemplo, esta pretendida subida de aranceles, están violando esos acuerdos, ¿no? Entonces ahí el Tribunal Andino de Justicia de la CAN, ¿no? El Tribunal de Justicia podría también emitir sanciones del Ecuador si es que esto se mantiene, ¿no? Esperemos que no sea así. Yo también estoy de acuerdo con Esteban en que lo más probable es que esto se solucione cuando se sienten a la mesa, porque a ninguno de los dos le conviene mantener esta posición. Y creo que, como dije antes, más va por el tema de sentarse en la mesa a negociar, ¿no? Y ahí entiendo lo que dice Esteban en relación a esto de utilizar ya los hechos, ¿no? Los hechos sobre la intencionalidad, es decir, ¿cómo le siento a la mesa a Colombia? Pues amenacémosle con aranceles, ¿no? Como una política similar a la que ha venido realizando Trump en sus relaciones internacionales últimamente. Pero que creo yo a veces no queda de otra alternativa, sobre todo pensando en algo que también ha dicho Esteban, la línea política de Petro y la posición sobre algunos temas en el Ecuador, sobre todo la posición que tú también señalabas, que es la de acerca de las condenas a Glass, ¿no? Llamarlo perseguido político e insistir permanentemente en que tiene que ser liberado, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, o de eso también es importante sentarse a hablar en esa mesa de negociación para que esta injerencia termine. Veamos cómo van las cosas, porque Petro también es una persona que no se sabe bien por dónde va a salir en sus siguientes declaraciones, ¿no? Es bastante impredecible. Sí, impredecible, complicado tener una lectura de sus intereses, etcétera. Creo que es positivo que ya estemos entrando en un año electoral en Colombia, en donde veamos cómo van las cosas para quién va a ser presidente nuevamente, pero la relación con Petro ha sido tensa, ¿no? Y creo que justamente una señal de esa tensión es que se haya amenazado con este tema de los aranceles para sentarle a la mesa de negociaciones. Esperemos que pues de esa mesa salga humo blanco y pues lleguemos a acuerdos mínimos sobre, primero, evidentemente, el narcotráfico, pero luego también sobre otros temas y sobre todo estos de índole político relacionados al delincuente Jorge Glass, ¿no?
Doctor Arturo Moscoso, ¿y la ayuda de Estados Unidos hasta dónde debiera ir? Estamos en este momento en expectativa de la reunión Trump-Petro, pero también en el caso ecuatoriano exigir mayor ayuda, porque necesitamos, como Colombia recibió hace más de 20 años, cuando tuvo el Plan Colombia, el Plan Patriota, y aquí tenemos enormes necesidades en medio de debilidades. Sí, Miguel, yo creo que la ayuda ofrecida por Marco Rubio es un chiste, ¿no? Es un chiste que se nos ofrezca 20 millones apenas cuando los problemas en el Ecuador son tan graves y de alcance tan amplio, ¿no? No se debe ser malagradecido con esa ayuda. Toda ayuda es importante, pero la ayuda de los Estados Unidos debe ser muchísimo más grande y en otros temas también, ¿no? Creo que se ha descuidado mucho el tema de la inteligencia, el tema del control de los capitales, en los cuales Estados Unidos puede ser importante para determinar el flujo de esos capitales ilegales, a dónde está yendo y cómo se están utilizando tanto en el Ecuador como en su propio país. Porque esta lucha, Miguel, no es una lucha que deba llevar adelante un solo país, ¿no? No es una lucha solo de los Estados Unidos, ni tampoco es una lucha solo del Ecuador, es una lucha que involucra a todos los países involucrados y sobre todo a Ecuador, obviamente, que se ha convertido en este hub de importación, de exportación de drogas. Ecuador, Perú, los mismos Estados Unidos, los países centroamericanos, etcétera, que también están afectados, involucrados en este problema tan serio y que necesita abordarse desde todos los ámbitos, ¿no? No solo el militar, no solo el policial, sino también el de inteligencia, el de ayuda no solo en temas de armamento o de nuevas tecnologías, sino también en temas de desarrollo social, porque al final quienes alimentan las bandas de crimen transnacional son justamente aquellas personas que no encuentran oportunidades en sus propios países, ¿no? La mayoría de bandas en el Ecuador, de estos famosos GDOs, están compuestas por jóvenes que pues no han encontrado otro camino más que el de la violencia y el crimen para lograr salir adelante, lamentablemente, porque vivimos en un país pues que no se ha preocupado de su juventud, al menos en las zonas más alejadas, como Esmeraldas, como Manabí, etcétera. Entonces, esa ayuda que nos pudiera dar Estados Unidos y otros países, ¿no? También tiene que ir orientada hacia esos sectores, pero hasta el momento lo que queda es que es muy poco lo que se está haciendo frente a un problema tan grande, ¿no? Doctor Esteban Santos, este tema de los Estados Unidos debiera haber una mayor ayuda, no solo en el tema de seguridad, que es fundamental, que es prioritario, sino también en otros campos, y también hacerle entender, como bien decía Arturo Moscoso, al presidente Petro también un diálogo franco, abierto, respetuoso, pero hacerle entender, llegó a la audacia de darle la nacionalidad, con el derecho que le asiste, por cierto, a Jorge Glass para sacarlo de la cárcel, hacerle entender que no es un preso político, es un delincuente común que tiene 3 sentencias. ¿Qué habrá que hacer para hacerle entender al señor Petro en este caso? Y en el resto, ¿cómo lograr la ayuda mayor de Estados Unidos? Y después llegó a Alemania a decir el ciudadano también tiene nacionalidad alemana, pero eso no quiere decir que Alemania esté exigiendo su liberación a ese país, ni mucho menos. Hay una cosa que se llama la nacionalidad efectiva. Le pueden dar la nacionalidad que usted quiera, pero si usted fue vicepresidente de un país, no hay mucho a dónde irse. Su nacionalidad efectiva en este caso es del Ecuador, y punto. Y los delitos que se cometieron fueron en suelo ecuatoriano. Por lo tanto, no hay mucha discusión en ese sentido. Si usted me pregunta, le vamos a lograr hacer caer en cuenta que reflexione el señor Petro a meses de su salida, pues me reservo el derecho de inventario, como decimos los abogados. Que el miedo es que yo no quisiera, lo que he escuchado a algunos colegas, decir que todo esto se arma para crear una cortina, que estemos hablando de estos temas y no de problemas internos de casos graves que se puedan estar dando de corrupción actualmente aquí en el país. Entonces, mire, yo lo que le digo a usted, Miguel, es que estoy convencido de que los negocios solo vienen en ambientes en donde son propicios para hacer negocios. Las inversiones son muy nerviosas porque le huyen
a la inseguridad jurídica, a la inseguridad sin más. Entonces, si yo le digo, venga, invierta en este hermoso país inversionista que le conocí en Davos, pero yo no sé cómo vaya a estar la relación con mi vecino de aquí a 2 meses, ¿realmente eso es atractivo para alguien o para ninguno de los dos países? Entonces, es una oportunidad perdida que le decía, porque si es que el mundo, fíjese usted, solo le pongo un ejemplo claro, cómo el oro ha pasado a subir a la espiral más grande de la que se conozca, cuesta más de 4,700 la onza. ¿Por qué pasa esto? Porque los inversionistas están nerviosos con el ambiente internacional. Entonces ya no quiero bonos, no quiero el dólar que está fluctuando, entonces vuelvo a lo básico, vuelvo y compro oro. Entonces, la lógica es cómo hacemos que países emergentes puedan ser vistos como un lugar atractivo para atraer inversiones. Y si lo que tenemos son noticias de peleas con los vecinos, noticias de inseguridad, noticias de todo lo que ya sabemos que puede ser un relato negativo, pues evidentemente eso no ayuda. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Los Estados Unidos creo que está teniendo esta visión muy clara de o estás conmigo o estás en contra. Y aquí tal vez, Miguel, sea importante siempre recordar a la historia, porque yo soy de los que creen que Latinoamérica tiene una obligación de estar a la altura de la historia. Me explico. Como le decía hace un segundo, si como latinoamericanos no podemos tener una opinión conjunta en el tema migratorio, en el tema seguridad o en el tema narcotráfico, pasaremos a hacer lo que Trump ya abiertamente dijo, su patio trasero, en este reinvento que le ha dicho de la doctrina Monroe, que ahora se llama doctrina Monroe, dijo él. Entonces, creo que el Ecuador hace bien en seguir una línea pragmática. Usted me ha escuchado decirlo y creo que con Arturo hemos compartido esto de no tenemos por qué pelearnos con Bielorrusia o con Irán. ¿Realmente necesitamos una sede diplomática ahí? O por el contrario, está muy bien que nos inviten a los Estados Unidos, que vaya el presidente a Mar-a-Lago, que luego vaya al propio Pekín a una visita de Xi, que la primera dama, la señora Balbonesi, se tome el té con el rey Carlos. Eso ayuda, porque la política internacional se le hace relacionándose. Que la canciller pase en el avión, eso es su trabajo, lo aplaudo, lo celebro. Si el presidente viaja es porque se entiende que es la punta de lanza de una política exterior. Ahora, cuidado, esto se vaya a malinterpretar, porque ahora que no se diga es que solo viaja y no está aquí. Esto es la lógica de cómo traigo yo resultados palpables. ¿Para quién? Para los ecuatorianos. Entonces, entendiendo, hay otros viajes muy claros, ya se acabó Bruselas, se habló de ahora de Panamá, y seguiremos viendo la agenda. Lo que yo quisiera, Miguel, es que se entienda que dentro de los aciertos que se empezó a dar en el servicio exterior, que se entienda que la previsibilidad es uno de los componentes más importantes. De acuerdo con ustedes, la comunidad andina tiene muchísimos vicios, está con muchos problemas desde hace medio siglo. Eso no quiere decir que es un órgano supranacional que puede dirimir. Ahora, ¿qué se quiere dirimir si es que el Ecuador unilateralmente ha puesto esta imposición arancelaria? ¿Por qué? No es por un tema comercial, sino es por un tema que a nuestro decir es una falta de cooperación en materia de seguridad. Entonces, por eso le decía, separemos las cosas. Creo que necesitamos entender que tanto Colombia como Ecuador tenemos que ser interdependientes, no dependientes o de los Estados Unidos o de China o de cualquier otro país. Sí, ojalá tengamos más cooperación. Cooperación no quiere decir, y concluyo diciéndole, Miguel, y usted me lo ha escuchado decir anteriormente, cooperación no quiere decir sedición, no quiere decir entreguismo a nadie. Creo que eso fue lo que no se entendía en una época reciente aquí en el país, donde la sobreideologización era lo que primaba, solo me llevaba con los que ideológicamente estaban de mi lado. Cooperación quiere decir entender que necesitamos ayuda en sectores claves, seguridad es uno de ellos, cooperación en materia económica es otro, y evidentemente siempre vamos a seguir siendo vecinos de Colombia. Petro, él fue el que terminó estos diálogos bilaterales que pusimos los ecuatorianos y los colombianos después de lo que fue el ataque de Angostura. Para los gabinetes binacionales que se han suspendido. Bueno, costó mucho reactivarlos. ¿Por qué Petro dijo que no? Por cómo le estábamos tratando a Nicolás Maduro y luego lo que fue el tema de la incursión en la embajada mexicana. Luego se enteró el Ecuador que Petro no conocía Galápagos. Pues no, hagamos uno en Galápagos, invitémosle, volvamos a crear esta relación, porque no queremos problemas con el vecino país, porque no queremos otro Angostura y no queremos volver a tener esas tensiones. Bueno, estos temas evidentemente jalan hacia el otro lado, y más sabiendo que si en Colombia tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, que esto también nos ha interpretado como un intento de algún tipo de injerencia en ese tema. Yo creo que Petro su línea no va a seguir. Creo que el establishment colombiano ha sido lo suficientemente fuerte para frenarle a todo lo que ha tratado de hacer ese tsunami de cambios que nunca llegaron a hacer, que sean finalmente los colombianos que sean los únicos que resuelvan sobre su futuro, y lo propio en los ecuatorianos, que estemos prestos a entender la necesidad de cooperar en temas en conjunto.
Doctor Arturo Moscoso, usted mencionó también al Perú y sería bueno rápidamente pasar revista las relaciones que debiera haber, porque tenemos dos fronteras en donde ha habido debilidades en los controles, con Colombia mayormente por el paso de la droga, pero también con el Perú por el paso de armas y Perú, como recordaba también Esteban, gobiernos débiles pero institucionalidad sólida. Sí, Miguel, el caso peruano es interesante en la medida de que el continuo cambio político que se vive ahí, ¿no? La continua inestabilidad política no termina afectando o no afecta de ninguna manera al tema de sobre todo la economía, ¿no? Se mantiene una economía sólida y una economía en crecimiento a pesar de estos remesones políticos. Y la institucionalidad habría que analizarlo más a fondo, ¿no? No sé qué tanta fortaleza institucional tenga el Perú, no en relación a la parte política, sino en relación a la parte, sobre todo, de control de el crimen transnacional y el narcotráfico, ¿no? Y ahí creo que Perú también está debiendo en justamente lo que señalé al principio, el control de sus propias fronteras, ¿no? Y el control sobre todo de la producción de cocaína, ¿no? Recordemos que Colombia y Perú son productores de cocaína y que justamente quien produce esa cocaína utiliza el Ecuador para exportarla. Y eso es lo que nos tiene en el problema que estamos. Y por eso decía pues que es importante que en cualquier mesa de diálogo que se tenga alrededor de este tema, Perú también debería estar ahí y los Estados Unidos también, ¿no? Claro, no en este momento en que la relación con Colombia se ha tensionado tanto, pero sí más adelante empezar a hacer reuniones y empezar a justamente tomar en cuenta las posiciones de todos los países involucrados a fin de tomar decisiones que sean beneficiosas para todos, ¿no? No solo para un lado de la mesa. Claro, y ahí viene un problema porque ante la inestabilidad política del Perú, pues con quién nos sentamos a negociar, ¿no? Esa es un poco la duda que queda, ¿no? Veamos, ahora Esteban decía, ¿no? Ya hay un proceso de impeachment nuevamente contra el presidente de Perú. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Y pues, ¿con quién podríamos sentarnos a hablar sobre este tema, ¿no? Pero sí, o sea, Perú es un actor importante y relevante con el que tenemos que sentarnos también a hablar sobre este asunto. Este tema de Perú, para volver con lo de Colombia, doctor Esteban Santos, ¿cómo también preocuparse de la frontera sur, que es importante, si bien las relaciones son mejores, aunque hay debilidad política en Perú, frente a lo que sucede con el vecino del norte, con Colombia? Perú empezó con este gobierno del profesor Castillo, con el que nos llevábamos muy mal. Después el señor Castillo está preso hoy por hoy. Llegó Dina Boluarte, no votaba por ella ni la madre, pero logró esta institucionalidad a la que ustedes hacían muy bien referencia. La separación del Banco Central, el tema de los acuerdos comerciales, que han logrado que el ambiente de negocios crezca no gracias a su clase política, sino a pesar de ella. A este actual presidente, el señor Geri, que va meses en el cargo, salen unos videos donde él entra un chifa encapuchado a lo que parecería era una negociación no clara, lo dejamos ahí. Y claro, tiene este nuevo proceso de impeachment. ¿Cómo debería responder el Ecuador? ¿Con aranceles si es que llega a haber un cambio y no se hace lo que esperamos sea una cooperación en materia de seguridad? ¿O entendiendo la lógica latinoamericana de estas fronteras tan porosas y permeables? Entonces creo que es importantísimo, Miguel, reconocer los retos que tienen las instituciones latinoamericanas de frente, y para eso vuelvo a esta palabra que para mí es la indispensable, la previsibilidad. Entonces creo que el ambiente de negocios se puede dar solo si es que tenemos reglas claras a mediano y largo plazo. Y para eso lo que tiene que hacer el ámbito político es crear ese ambiente para que las empresas puedan florecer. Ahora, nuevamente lo digo, separemos entonces el tema comercial de lo que nos interesa, que es una discusión en materia de seguridad. Y entonces la discusión en materia de seguridad se tiene que dar también en enfoques
técnicos, de cooperación, porque no es el problema solo del Perú, ni de Colombia, ni de Ecuador, como lo hemos dicho. Es un problema regional, es un problema mundial, si usted quiere. Que nos puedan ayudar actores externos, pero por supuesto que sí, siempre con acuerdos claros sobre la mesa, porque de lo contrario vuelve nuevamente a erosionarse esta confianza en los liderazgos, y eso es lo que crea las incertidumbres y lo que hace que no podamos sino estar atrapados en este problema de tratar de salir del subdesarrollo, pero claro, la previsibilidad es lo que nos ayuda a lograr estos cometidos. Hay institucionalidades muy débiles, lo hemos hablado en materia regional, en materia comunitaria andina, pero sobre todo creo yo que lo que se necesita es hablar, ojalá, con presidentes que estén a la altura de la historia. Esto es hablar de estadistas, no simplemente de un político que quiera dar cada vez más circo y menos pan para mañana. Doctor Arturo Moscoso, de reinstalarse estos diálogos con Colombia, ¿cuáles debieran ser los compromisos fundamentales, prioridades en estas relaciones? Bueno, yo creo que el principal, Miguel, es el que haya una inteligencia conjunta, ¿no? Que compartan datos, que compartan información ambos gobiernos al más alto nivel para intentar llegar no tanto al traslado de la droga per se, sino a las finanzas de estos grupos. Creo que ahí se puede ejercer más presión que en el mismo hecho de intentar controlar una frontera tan porosa en donde nuevamente podríamos tener un policía un militar cada metro dentro de la frontera, y que igual sería muy fácil evadir esos controles, no solo a través de buscar pasos alternativos, sino de la misma corrupción y de la misma presión que pueden ejercer estos grupos sobre tanto militares como policías, ¿no? Ese es un problema gravísimo, porque las fronteras son porosas no solo por la falta de control, Miguel, no solo por la ausencia de personal, sino porque hay gente que se hace de la vista gorda en cuanto a los pasos clandestinos, porque justamente está bajo nómina de ciertas agrupaciones criminales, ¿no? Entonces ese es un asunto muy grave y serio que se tiene que tratar a nivel de el control del dinero, ¿no? La ruta del dinero, a dónde llega ese dinero, quiénes son los beneficiarios, y ahí pues la colaboración e inteligencia es fundamental, ¿no? E inteligencia no solo con Colombia nuevamente, sino también con Perú, con los Estados Unidos y otros países. Pero yo creo que ese es una importante meta, el controlar, ¿no es cierto?, por dónde pasan ese flujo de capitales y hacia dónde van, para intentar parar o disminuir en algo este tema de la utilización del Ecuador como puerto de exportación de droga, ¿no? Ahora, más allá de eso, ya el tema habría que rever ya a nivel mundial, creo yo, el tema de cómo se está llevando adelante la lucha contra el narcotráfico, porque es una lucha que lleva ya más de 40 años y que no tiene hasta ahora visos de solución, ¿no? Que sigue afectando a los países y cada vez en mayor medida, ¿no? Entonces quizá hay que rever qué es lo que se tiene que hacer con el consumo de droga y con la prohibición, etcétera, etcétera. Pero claro, ese es un tema que va mucho más allá de lo que pudiera ser el Ecuador o que lo que pudiera ser Colombia en este tema. Pero sí, yo creo que lo principal, además de hablar de los aranceles, evidentemente, es sentarse sentarse a la mesa y hablar sobre el tema de los capitales, ¿no? Los capitales, y compartir inteligencia en cuanto a eso. Doctor Esteban Santos, los compromisos que debiera haber en ámbito político, ámbito militar, seguridad, pero también en el comercial, ¿cuáles debieran ser esos? Primero, reconocer que el Ecuador tiene unos retos importantísimos que se los trazó este gobierno y que todavía son una deuda pendiente. En el tema energético, que a 2026 todavía, Miguel, estemos rezando a los dioses a que llueva, es una debilidad muy fuerte. Hay que reconocer que con todo este esfuerzo que se quiso hacer el año pasado para que un estiaje no vuelva a tener estas repercusiones tan graves que tuvieron el año pasado, pues lo que tenemos son muchos arbitrajes internacionales y procesos inconclusos. Ese es un reto muy fuerte. ¿Quién más nos puede dar energía si no es Colombia? La respuesta es que nadie más, por el sistema de conexión. Más allá de que hoy por hoy, y celebro que a día de hoy tengamos los embalses llenos,
pero si es que estamos hablando de estrategia, realmente me interesa estar desconectado de un proveedor y otra vez de un primo hermano, de un aliado que debería ser en esto. Si sabemos que en Colombia van a haber elecciones, Miguel, en unos meses, queremos ser vistos como alguien que se intrometa en esos asuntos, como claramente es una impronta, hablábamos otra vez de la administración norteamericana actual del señor Trump, o entender lo que hemos dicho, que los peruanos decían sobre su futuro, así como lo acaban de hacer los chilenos, lo harán los brasileros a fin de año y los primeros ahora son los colombianos. Creo que si estas políticas, y esta es la parte para mí, como le respondo a su pregunta, Miguel, que los acuerdos deben sobrepasar al gobernante de turno, y por eso en lo personal creo tanto en el multilateralismo que está tan venido a menos hoy en día. Los acuerdos que puedan ser garantías sin importar cuál sea la persona que ejerce el poder el día de mañana. Entonces, si es que el Ecuador entiende que por un lado requerimos de Colombia no dependencia, interdependencia, que los dos nos necesitamos, que podemos ser economías complementarias, pero que siempre vamos a mantener una frontera, a diferencia de México, que seguimos con ese impasse y lamentablemente demasiado tiempo. Ojalá lo podamos resolver. Pero claro, como con México y Ecuador estamos muy lejos, no hubo esta presión de los vecinos de sentarnos y tratar de fumarnos la pipa de la paz porque nadie quiere una guerra, como fue después de Angostura, le decía, y como la historia lo que hizo es que tengamos estos gabinetes bilaterales para simplemente festejar y celebrar que estamos en convivencia pacífica. Perú tiene un reto importantísimo que no logra sino lo que nosotros tuvimos hace algunos años, con las caídas y regresadas de la clase política, en fin, ya sabemos de esa historia, no dejan de ser también primos hermanos nuestros, Miguel. ¿Con qué le concluyo? Yo creo que esto es importante reconocer, que el Ecuador, por suerte, tenemos ya una previsibilidad de saber quién nos va a gobernar estos próximos años. Nos guste o no nos guste, eso es indiferente. Ya sabemos la línea, ya sabemos asimismo qué es lo que en qué deberíamos enfocarnos. Tenemos por suerte una moneda fuerte, tenemos por suerte un país lleno de recursos, pero muy inseguro. Y aparte de la inseguridad jurídica, eso es en lo que hay que trabajar, y traigamos la lógica de inversiones. Si a eso queremos importar esta lógica de presión arancelaria, que es lo que están haciendo países hegemónicos, creo que es la visión que no debería tener el Ecuador, sino al revés, sentarnos y justamente en nuestras diferencias tratar de tener un humo blanco. Yo estoy convencido, seguro de que estas aranceles no se implementarán, de que habrá una agenda seria de diálogo, porque sería dispararnos en el pie. El problema, como le decía al comienzo, Miguel, son los precedentes, y yo no quiero que los precedentes, estén marcados por la presión, por el miedo o por el antagonismo. Si me cae bien el gobernante de turno, tenemos relaciones, y si no, no. Eso es lo que hace que Latinoamérica vuelva a estar fraccionada, y eso es lo que hace que nuevamente las potencias nos regresen a ver como un patio trasero. Doctor Arturo Moscoso, es decir, que vaya mucho más allá de la coyuntura y lograr en estos diálogos una agenda común, compromisos entre los dos países, pero también de por medio, cómo concretar mayor ayuda, de la que ustedes se han referido también, de Estados Unidos. Vemos que Estados Unidos con Colombia le generó ayuda por miles de millones de dólares, no 20 millones, no 30 millones, como se anuncia, incluso teniendo Perú una situación menos complicada en el tema de seguridad en este momento, simplemente envió los Black Hawk, los helicópteros, al Perú y no al Ecuador, donde el Ecuador necesita en todos los ámbitos esa ayuda, porque Estados Unidos también está comprometido por el mercado que tiene de consumo de droga, que de Colombia pasa al Ecuador y ahora controlado el Caribe sale de los puertos ecuatorianos. Sí, Miguel, lo que señalaba al principio de mi intervención, creo que lo que está haciendo Estados Unidos con el Ecuador, o la ayuda que le está brindando Estados Unidos al Ecuador, no es suficiente. Evidentemente se agradece porque es necesaria, pero creo que falta más potencia de los Estados Unidos en relación a lo que puede hacer en el Ecuador, ¿no? Creo que no sé por qué razón, pero no se alcanza a ver la importancia estratégica que tiene el Ecuador ahora en la exportación y tráfico de estupefacientes hacia otros países. Como señalaba también, se ha convertido en un hub de exportación de los diferentes carteles de la droga. Y la ayuda que se nos ha dado hasta el momento es escasa para ese combate, ¿no? Es muy escasa. Y creo que se necesita mucha más injerencia y mucha más decisión en cuanto a qué es lo que se puede hacer con relación a lo que
a lo que nos pueden brindar o la ayuda que nos pueden dar. Sobre todo además con un país que tiene un montón de problemas relacionados no solo al tráfico de drogas, sino en general a nuestra débil institucionalidad, a nuestra justicia corrupta y penetrada también por el narcotráfico, a las fuerzas policiales, fuerzas militares, etcétera. Por eso hablaba también del tema de la inteligencia, que creo que es fundamental. Ayuda con información y con nuevas tecnologías para obtener información, etcétera. Porque somos un país lamentablemente pequeño, con crisis políticas y económicas recurrentes, y que por nosotros solos, por nosotros mismos, no vamos a poder salir o combatir eficientemente esta problemática, ¿no? Entonces creo que es importante que los Estados Unidos empiecen a hacer más por el Ecuador que lo que han venido haciendo hasta ahora, porque como tú señalabas, Miguel, al final los Estados Unidos es el principal consumidor de la droga que se produce en estos países, ¿no? Y que se exporta desde Ecuador. Y creo que es una responsabilidad también de ese país el tratar de incidir en que esa producción y esas exportaciones bajen y no nos afecten, ¿no? Doctor Esteban Moscoso, ¿cómo profundizar en medio de estos diálogos, de esta agenda común que es fundamental entre Ecuador y Colombia, también la ayuda de Estados Unidos mucho más concreta y mayor, porque tenemos un serio problema de seguridad que estalla no solo en la frontera norte, sino al interior del país por los controles? ¿Le pregunta al Esteban o al Moscoso? Al doctor Esteban Santos. Querido Miguel, no, te decía que, mira, creo que Arturo de hecho lo señalaba bien al comienzo. Colombia ha sido desde siempre el socio estratégico en la región de los norteamericanos. De hecho, cuando sale el presidente Duque, firman un memorando de entendimiento en donde se eleva el nivel de cooperación a socio estratégico en la región. Fíjense en ustedes la importancia de los personalismos, ¿no? Llega Petro y derrumba lo que ha sido casi de 100 años de convivencia pacífica con los norteamericanos. Con todos los bemoles, con todo lo que usted quiera. Creo que el Ecuador, también concuerdo en esto plenamente, tenemos un lugar geoestratégico importantísimo. Si es que Colombia no quiere ser ese socio estratégico, evidentemente el Ecuador está ahí presto para ayudar en interdependencia, en cooperación, no en dependencia directa de ninguna potencia. Y como le decía, hay dos fracciones en la región. Por un lado está el México de la 4T de Claudia Sheinbaum, que está completamente en contra, el Chile de Boric, que se está cambiando de lado, ahora con Kast a favor de los norteamericanos, el Brasil de Lula, que vamos a ver, porque cuando era Bolsonaro el presidente, Lula estaba preso, ahora Lula es el presidente y Bolsonaro está preso, y a finales de año tiene una elección, ¿con quién? Contra el hijo de Bolsonaro. A eso súmele que hay creo que 3 aliados muy claros, que es El Salvador de Nayib Bukele, la Argentina de Javier Milei y el Ecuador de Daniel Noboa. Eso está bien, en la medida en que los latinoamericanos entendamos que como región tenemos que dar una respuesta. Si como región no damos una respuesta, volvemos a esta lógica de los no alineados de los 70. O estás conmigo, la URSS, o estás conmigo, Estados Unidos. Y nos quedamos ahí en el punching bag algunos estados tratando de ser soberanos, libres y que no se nos imponga una agenda. Creo que es importantísimo asimismo entender, Miguel, como le decía al comienzo, para mí la política exterior no es más que el reflejo de la política interna. Se aprendió mucho de algunos diplomáticos a los que les estimo muchísimo. Y si es que en el Ecuador no tenemos una socialización a la interna, esta medida de los aranceles, escuché pues a los directivos, a los representantes de los gremios decir, a nosotros nunca se nos consultó nada de esto, nunca se nos invitó a ningún tipo de conversatorio, más allá de que se acepte y se reconozca que el gobierno efectivamente hace una ayuda importante en contestar el teléfono, invitar a foros, pero si es que unas decisiones así de relevantes no van a ser tomadas en cuenta con un consenso mínimo, ¿qué mensaje estamos mandando hacia afuera? Entonces, sí, hay una institucionalidad muy débil que hay que reforzarla en mi criterio, no al revés, porque si no estamos solo al vaivén de lo que diga el gobernante de turno. Ya hemos visto lo que es la historia latinoamericana andina reciente, que la institucionalidad muchas veces está siempre coartada porque ese poder de turno quiere hacerse el control de todo y no le gusta precisamente que alguien le diga lo contrario. Y ahí viene la desestabilización y ahí vienen los problemas que Perú y Ecuador no le hemos sido para nada ajenos. Colombia creo, insisto, que ha tenido esa institucionalidad, así como Chile, que logró frenar a todo lo que quiso ser el embate de Boric, Petro un poco lo mismo.
que ya fueron los chilenos los que resolvieron su destino, van a ser los colombianos ahora, los colombianos, no con terceras partes que quieran simplemente imponer un gobierno. No puedo estar más de acuerdo con Arturo cuando decía que la cooperación con Norteamérica ha sido mínima, absolutamente ínfima en comparación a lo que fue el Plan Colombia o lo que ha sido una ayuda militar a ese país. Muy de acuerdo. Ahora, entender que esto se hace relacionándose, por eso hay que seguir manteniendo una diplomacia activa y asimismo presentándole al país el por qué. No es de dádivas, no es de por favorcito, esto es de entender la lógica de cómo el Ecuador puede terminar siendo este socio estratégico en el cinturón del Ecuador y cómo este lugar específico dejó de ser la isla de paz fruto de estas causas externas que es el precio y el crimen y el poder que tiene el narcotráfico en el mundo. Esa es un poco la lógica, no solo con Norteamérica. Oiga, Bruselas entienda que es el principal puerto donde entra toda la droga a la Unión Europea. Por supuesto que nos interesa tener una agenda común y una agenda común pasa por el hecho de reconocer que necesitamos esa ayuda técnica, necesitamos drones, necesitamos capacitación y evidentemente necesitamos líneas de crédito y ayuda económica como tal. Esa es un poco la lógica, esa para mí es la agenda. Eso no es entreguismo, eso no es pedirle misericordia a nadie, es entender que en un mundo globalizado, nos guste o no, tenemos que tener respuestas globalizadas y para eso, para poder tener esa agenda, creo que tienen que estar los mejores representantes, personas preparadas, personas que sepan del tema y que podamos, sin importar ese gobierno de turno, tener objetivos país muy claros. ¿Hay países que no han logrado? Sí, Panamá para mí lo logró, Uruguay lo ha logrado, Costa Rica lo ha logrado y Chile, sin irse muy lejos, puede pasar de izquierda o derecha, pero tiene muy claro cuáles son sus intereses país a largo plazo. Esa para mí es la invitación y creo que esa es la lógica por donde el Ecuador podría empezar finalmente a consolidarse como un actor serio regional y como una potencia, una salida al subdesarrollo en los aspectos en los que nos concierne. Doctor Arturo Moscoso, como decía el doctor Esteban Santos, ¿qué debiera esperarse de la agenda? Porque está en construcción, no se ha confirmado aún la fecha para la reunión entre las autoridades de los dos países, pero esto está en camino. ¿Qué debiera esperarse? Bueno, lo que debiéramos esperar es un desescalamiento en estas medidas. Creo que, como señalaba también antes, va a afectarnos negativamente a ambos países estos aranceles. Nadie creo que está contento con medidas de ese tipo y esa es la primera decisión que debería tomarse, ¿no? Dejar eso un poco de lado y más bien, pues, hablar ya sobre los temas que nos preocupan a los dos países, sobre todo el de las fronteras, el del control de las fronteras y en general del control de flujo de drogas y de capitales entre Colombia y Ecuador y qué se puede hacer para controlar o para tratar de incidir de alguna forma en la disminución de ese tráfico, ¿no? De ese intercambio. Y evidentemente, pues también sentarse a negociar sobre posibilidades de comercio internacional más amplias para los dos países, ¿no? Creo que podría ser también una consecuencia importante que se podría obtener de este impasse. Pero lo principal, evidentemente, Miguel, como te decía, es que estas medidas de subida de aranceles se eliminen, pues porque ambos países van a ser seriamente afectados y creo que incluso le afecta más al Ecuador que a la misma Colombia, ¿no? Doctor Esteban Santos, ¿qué debiera esperarse de estas próximas reuniones? Está en construcción la fecha, que en algún momento tendrán que hacerlo los representantes de los dos países, Colombia y Ecuador. En una palabra, Miguel, para mí es pragmatismo. Reconocer la importancia de llevarnos bien con todos, no se diga con nuestros vecinos. Reconocer que el mundo está cambiando, reconocer que el orden internacional tal y como lo conocemos, que mantuvo la paz y la estabilidad bien o mal más de 80 años, ha cambiado. Si es que el mundo está así de convulso, por eso hablábamos del precio de los commodities como el oro sobre las nubes, si es que los europeos están dándole la espalda a los Estados Unidos, si es que Canadá tiene que regresar a ver otros lados, es un momento de no tener dubitaciones en materia de política exterior. Es un momento importantísimo de reconocer que una diplomacia activa, que reconocer que el Ecuador puede ofrecer mucho al mundo. Eso si es que no sabemos vender al mundo, nos sabemos vender con pragmatismo, con reglas claras, con seguridad jurídica y con una agenda muy
muy marcada de cuáles tienen que ser los intereses país. Por lo tanto, el tener una reunión urgente, inmediata con Colombia, pero por supuesto que está en nuestros intereses, Miguel. Nosotros pusimos esta medida, esta tasa arancelaria, Colombia le dijo reunámonos de inmediato, el Ecuador le dijo, a ver, espérese, déjeme ver mi agenda. Eso es lo que vea, en diplomacia las formas son el fondo. El Ecuador tiene que reconocer la urgencia y creo que lo va a pasar. Sentarnos a negociar evidentemente entre iguales. El Ecuador no es los Estados Unidos, no queremos que Colombia nos trate de imponer y lo propio no deberíamos querer lo mismo con nuestros vecinos. Que las desavenencias con presidentes como Petro son marcadísimas, son muy claras, sí, y esperamos que sean los colombianos los que puedan resolver sobre su futuro y hacia dónde quisieran ir. El Ecuador tiene que pensar por sus intereses, el Ecuador tiene que reconocer que de esto salimos solo si regresamos a ver al mundo, no cerrándonos, no tratando de cortar fronteras y no tratando de subir, como le digo, impuestos que finalmente son los aranceles que lo pagamos los ecuatorianos. Y con esto, mi conclusión final es señalar, dejar muy sentado que en un nuevo orden mundial van a estar las personas que puedan, los países en este caso, que tengan esa representación, que entienda el pragmatismo, que entienda la importancia de una diplomacia activa, como le decía, y solo en esa medida poder poner los intereses por encima de cualquier posición personal del mandatario de turno. Bien, muchas gracias por ilustrarnos este análisis en la relación Ecuador-Colombia. Siempre será importante, y vuelvo a lo que puse en análisis de ustedes, el diálogo es el mecanismo más idóneo para encontrar salidas y soluciones, más aún cuando hay diferencias en las políticas entre dos países, diferencias políticas en este sentido. No nos podemos sustraer de un vecino, el vecino seguirá allí, pero también hay que decir las cosas de frente y con firmeza para exigir. Cuando el Ecuador vive una situación inusual, inédita, de inseguridad y de violencia, y Colombia, de donde viene la droga, tiene que ser más solícito en su actuación y cumplir los compromisos de control en su territorio. Muchas gracias por ilustrarnos. Ojalá las reuniones sean pronto entre Colombia y Ecuador. Gracias al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, y el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad Hemisferios. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. De mi parte, les deseo a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel